Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, señorías. He procedido a presentar un dictamen negativo de minoría con el propósito de que esta Asamblea Legislativa, convencerlos a ustedes a lo largo de este mes de rechazar los dictámenes afirmativos y rechazar de esa manera el presupuesto de la República para el año entrante. Mediante esa acción, señorías, pretendo que la Asamblea Legislativa, mediante una decisión del presidente de la Asamblea Legislativa y respaldada por los diputados, podamos extenderle la vigencia al presupuesto que se está ejecutando este año, con todas las modificaciones que ha experimentado a través de la aprobación de diferentes proyectos de modificación de presupuesto ordinario y aprobación de presupuestos extraordinarios, de tal forma que ese presupuesto se mantenga hacia el año entrante y que el año entrante se le hagan las modificaciones que correspondan para ajustarlo a el contexto en el que se ejecutaría ese presupuesto. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es el sustento legal para hacer eso? El sustento legal está vinculado a un pronunciamiento, un dictamen de la Procuraduría General de la República que yo le solicité a finales del año 2014. En ese informe, la Procuraduría General de la República señala que hay un vacío legal en Costa Rica en relación con este tema. ¿Qué pasa si los diputados, una mayoría de diputados toma la decisión de rechazar el presupuesto para el año entrante? Acuérdense que el presupuesto tiene tres características. Es una autorización de gasto para el Poder Ejecutivo, define el destino del gasto y también define cuánto puede gastarse en ese rubro en particular. Esas son las tres características que tiene el presupuesto de la República. Bueno, ¿qué pasa si la Asamblea Legislativa, este primer poder de la República, ante la propuesta que hace el Poder Ejecutivo, luego de revisar una Comisión de Asuntos Hacendarios, toma la decisión mayoritaria de rechazar el presupuesto? ¿En qué situación queda el Estado costarricense a partir del 1 de enero del año entrante? En Estados Unidos, claramente, si usted no tiene presupuesto, el gobierno federal cierra básicamente todos los diferentes programas y se detiene. En Costa Rica tenemos dos casos donde situaciones como esas, y aquí el diputado Rodríguez Araya lo mencionaba fuera de micrófono, haciéndome una seña en ese sentido. En Costa Rica, y el diputado Rodríguez Araya no me deja mentir porque fue alcalde de la municipalidad de Paraíso, en el caso de las municipalidades, si les rechazan el presupuesto que está en ejecución ese año se extiende para el año entrante, de tal manera que el 1 de enero hay una autorización de gasto basado en el presupuesto del año que acaba de terminar. Así, mientras se hacen los ajustes correspondientes. Esto sucede, diputado Rodríguez Araya, no solo en el caso de las municipalidades, sucede en el caso de las instituciones autónomas, que también requieren de una aprobación de la Contraloría General de la República de su presupuesto. Pero hay un vacío legal en relación con el presupuesto del presupuesto nacional, del gobierno central. Y ante ese vacío, dice la Procuraduría, bueno, podría de alguna forma aplicarse esa normativa que ya se aplica para los gobiernos locales y para las instituciones autónomas. Porque dice la Procuraduría, hay un principio, que es el principio de continuidad de la función del Estado, que tiene prevalencia sobre otro principio, que es el principio de la anualidad del presupuesto. Entonces, ante el principio de continuidad y principio de necesidad también, esos dos principios harían que válidamente una decisión del presidente de la Asamblea Legislativa, avalada por todos nosotros, respaldando y votando afirmativamente una moción en el sentido de que tomamos la decisión de rechazar el presupuesto del año entrante, y de esa manera decimos, sigamos con el presupuesto que está en ejecución actualmente, obviamente entendiendo que hay que hacerle ajustes. A ese presupuesto habría que hacerle ajustes, obviamente, hay vencimientos de deuda, hay gastos que ya se ejecutaron y que ya no tienen sentido que estén presupuestados para el año entrante, etcétera. Pero ahí le corresponderá entonces al Poder Ejecutivo hacer las modificaciones del presupuesto
que considere pertinentes con el propósito de ajustar el presupuesto a la realidad del año entrante. Exactamente como se hace cuando el presupuesto le es rechazado a una municipalidad. El gobierno local luego tiene que hacer ajustes para que el presupuesto del año siguiente pueda efectivamente adaptarse a la calendarización de pagos de ese siguiente año. Así las cosas, señorías, estoy haciendo una propuesta a este pleno para que rechacemos el presupuesto. Vean ustedes acá otra argumentación. El presupuesto para el año entrante es de casi 9 billones. Son 9 millones de millones. ¿Saben a cuánto asciende la reducción que se le hizo en la Comisión de Asuntos Hacendarios y que abraza y suscribe el informe, el dictamen de mayoría afirmativo? El dictamen afirmativo de mayoría que sale de la Comisión de Asuntos Hacendarios lo que hace es reducir el presupuesto de casi 9 billones en 3.960 millones. 3.960 millones es el recorte que le hace el informe de mayoría, el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios al presupuesto del año entrante presentado por el Ejecutivo. Ha habido una discusión en relación así, bajaron algunos rubros en algunos ministerios que ascienden a casi 20.000 millones de colones. Efectivamente eso se hizo en la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero al mismo tiempo se incrementaron otras partidas, como una partida, por ejemplo, para el Poder Judicial en 13.500 millones, u otra partida para el Consejo Nacional de Producción en 1.500 millones. Entonces, el neto entre lo que se rebajó y lo que se subió da 3.960 millones. En 9 millones de millones, en 9 billones, la reducción es únicamente de 3.960 millones. Ese presupuesto debe ser rechazado, y debe ser rechazado también porque violenta flagrantemente el artículo 6º de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera. Esa ley establece claramente una regla fiscal. De hecho, es la única regla fiscal que en estos momentos tenemos en materia legal. Hay otra a nivel constitucional, que es la del artículo 176 de la Constitución, pero que la mayoría de los magistrados de la Sala Constitucional consideran que básicamente es responsabilidad de la Asamblea Legislativa decidir si se cumple o no se cumple con esa regla. Y esa regla básicamente lo que dice es que el presupuesto de la República tiene que estar balanceado entre ingresos y gastos, ingresos corrientes y gastos. Lamentablemente, como ustedes saben, el presupuesto de la República para el año entrante se financia casi un 50% con deuda. Y luego los gastos corrientes presupuestados para el año entrante, de esos gastos corrientes, el 25%, una cuarta parte, se financian con deuda, en una clara violación a lo que establece el artículo 6º de la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera. Este tema, señorías, no es un tema menor. No es un tema menor porque he visto y he escuchado a varios colegas diputados llegar y decir: no, mire, es que no podemos incumplir lo que dice la Constitución. La Constitución establece que tenemos que cumplir con el 8% establecido del producto, el 8% del Producto Interno Bruto establecido en la Constitución para la educación pública. Por otro lado, dice, hay otra ley que establece que hay que presupuestar el 7% de todo lo que recoge el Estado por concepto de impuestos sobre la renta para transferírselo al Patronato Nacional de la Infancia. Les he escuchado a diputados rasgarse las vestiduras por lo que dicen esas leyes. Pero les pregunto yo a ustedes, ¿de por qué no se rasgan las vestiduras por una ley de aplicación general como es la Ley de Presupuestos Públicos y Administración Financiera, además con un carácter específico, porque tiene que ver con presupuestos públicos, tiene que ver con la administración de las finanzas públicas, que establece que no se debe financiar gasto corriente con deuda? Pero ustedes esa parte de lo que dice el artículo 6º, esa parte básicamente se tapan los ojos para no verla, para no leerla, para no interiorizarla. No existe para ustedes. Pero sí se sienten obligados por otras disposiciones legales que establecen que al Patronato Nacional de la Infancia hay que darle cierta cantidad de dinero, o en el caso de la Constitución, que a la educación pública hay que darle tanta cantidad de dinero, o que de acuerdo a un convenio que hubo del Ministerio de Educación Pública con los rectores,
con CONARE hace algunos años, se estableció en ese acuerdo entre ellos que la idea de esa administración en ese momento era que en algún momento, cuando se llegara al 8% del Producto Interno Bruto para la educación, de ese 8%, un 1,5% iba a corresponder a las universidades del Estado. Y ahora ustedes se sienten obligados por ese acuerdo que se suscribió hace algunos años, y por eso ustedes llegan y dicen: no podemos tocar los recursos que hay para el Fondo Especial de la Educación Superior, que traslada recursos a las universidades sin exigirle a las universidades que hagan los ajustes pertinentes en su estructura de gastos para hacerse acreedores, por ejemplo, a estas transferencias multimillonarias de recursos. Muy importante, señorías, que entonces mantengamos la coherencia, mantengamos la consistencia, porque eso es algo que está faltando por parte de algunas bancadas legislativas a la hora de abordar la discusión sobre el presupuesto de la República. Este presupuesto, señorías, por todas esas razones, debe ser rechazado. Debe ser rechazado. No pasa nada, señorías. Lo que sí hacemos es definitivamente recortar el presupuesto para el año entrante en casi 1 billón. Casi 1 billón sería la reducción de presupuesto de este año, del año entrante con respecto a este año. El año que estamos terminando, el presupuesto que se aprobó y con las modificaciones que se le han hecho es superior a los 8 billones, 8 millones de millones. El presupuesto para el año entrante es de casi 9 billones. Así que tendríamos una reducción, señorías, en el gasto público para el año entrante cercano al millón de millones. Son como 800,000 millones de colones que voy a documentar cuando ya entremos a la discusión de las diferentes particularidades del presupuesto que vamos a estar discutiendo a lo largo del mes de noviembre. Pero esta reducción de 800,000, 900, casi 1 millón de millones, 800,000, 900,000 millones de colones que estoy planteando con el rechazo del presupuesto del año entrante y con la extensión de la vigencia del presupuesto actual, nos permitirá el año entrante, de una forma todavía más reposada, revisar las partidas presupuestarias que habrá que modificar para ajustar el presupuesto el año entrante al contexto en el que le corresponderá ejecutarse. Vean ustedes que cuando yo mencioné esto de no aprobar el presupuesto y extender la vigencia del presupuesto actual, una persona que tiene experiencia en el trabajo municipal, se desempeñó como alcalde, de inmediato dijo: claro, ¿por qué no? Es una posibilidad. A nivel municipal sucede. ¿Por qué no hacerlo también a nivel nacional? Es una posibilidad. Basado en esa experiencia que hay a nivel municipal, basado en esa experiencia que hay a nivel de instituciones autónomas, señorías, yo les invito a ustedes a que votemos negativamente el dictamen afirmativo de mayoría, votemos negativamente el otro dictamen afirmativo de minoría, suscrito por un grupo de diputados que son del Frente Amplio del Partido Acción Ciudadana. Votemos en contra del dictamen afirmativo de minoría del diputado Mario Redondo. Al desechar los 3 dictámenes afirmativos, estaríamos entonces rechazando el presupuesto, que es lo que estoy proponiendo yo mediante el dictamen negativo de minoría que he presentado a este pleno. En esa dirección, desechando los 3 dictámenes afirmativos, desechando el presupuesto presentado por el gobierno para el año entrante, señorías, lo que haríamos, insisto, sería extender la vigencia del presupuesto actual basado en los 2 principios que mencioné al inicio: el principio de continuidad de la labor del Estado y el principio de necesidad. Y esos 2 principios tienen prevalencia sobre el principio de anualidad del presupuesto. Y ante el vacío, perfectamente podría la Asamblea Legislativa llenarlo mediante una resolución del presidente avalada por todos nosotros, o mediante una moción que los jefes de bancada presentamos, el presidente la somete a consideración y todos la respaldamos, por lo menos de una forma mayoritaria. Hechas esas exposiciones, señorías, les invito a votar negativamente el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo para el año entrante. Muchas gracias por su atención, señorías.